saludo fraternal a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de las distintas plataformas digitales. Soy el padre Samuel Velázquez de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y el tema que hoy nos convoca es una reflexión acerca del documento de la carta pastoral escrita por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, sobre el tema de la pandemia y las elecciones generales del 2020. Con motivo que ya estamos a pocos días de las elecciones, la cofradía, voy a compartir la página ahora con ustedes, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Nación puertorriqueña y del Altar de la Patria ha tenido a bien hacer una pequeña reflexión todos juntos, yo también como cofrade, acerca de este tema de gran importancia y gran incumbencia para que todos como cristianos y no cristianas podamos reflexionar y tener en cuenta algunas luces que desde la fe, la esperanza y caridad pueden iluminar nuestra realidad y nuestro destino final, nuestro camino hacia la patria celeste, en medio de nuestro peregrinar en este bellísimo archipiélago que Dios nos ha regalado. Carta Pastoral, Pandemia y Elecciones Generales 2020, un llamado a la reflexión y al diálogo. El tema está introducido por 30 numerales, como pueden ver allí en la diapositiva que les comparto, y vamos a entrar uno a uno velozmente para que de una manera veloz podamos extraer los puntos importantes y fundamentales que nos pueden ayudar a todos a reflexionar. El primer tema trata de contextualizar. Monseñor Roberto hace una lectura del contexto en el que se da las elecciones y la pandemia que estamos llevando o que estamos sufriendo. Y lo coloca como un gran fardo pesado toda esta realidad en el contexto. ¿Cuáles son? En el contexto de la quiebra económica de Puerto Rico. Es un gran fardo el peso de la fuga de talento de tantos jóvenes que se van de la isla buscando oportunidades que aquí no encuentran. También nos relata el descrédito político de tantos hombres y mujeres que en sus promesas han hecho sus promesas y sus acciones no coinciden. La crisis de valores en nuestra sociedad puertorriqueña, el decrecimiento poblacional de nuestro archipiélago, afectados también por terremotos, huracanes y tormentas, el desempleo, que es un gran flagelo, un gran fardo pesado, la muerte de tantos hermanos y hermanas, especialmente durante el huracán, que hubo confrontación de estadísticas que se ignoraron realmente el peso en costo en vidas que hubo, el desempleo, las hospitalizaciones, la crisis institucional y religiosa. Todos estos, Monseñor Roberto los relata como un gran fardo el que estamos llevando. Pero tomando un texto del Papa Francisco llamado Un plan para resucitar, se pregunta si alguien o cómo nosotros podemos mover la piedra eh, de de ese fardo, de ese sepulcro, que nos permita ver la luz del resucitado, preguntándonos hacia dónde vamos como nación. ¿Quién nos moverá la piedra de ese peso de la muerte que nos agobia entre la pandemia y el descrédito y la crisis de valores, la fuga de talentos? ¿Y qué tipo de sociedad estamos construyendo? Es importante que delante de las elecciones que serán dentro de pocos días, nos preguntemos cómo nosotros estamos actuando o cómo vamos a actuar para que estas realidades, este contexto cambie. Nuestro destino. ¿Por qué el de estas preguntas? Porque delante de estas elecciones no podemos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos y de tantas hermanas. Eso es importante y crucial lo que dice Monseñor Roberto. El peligro de la indiferencia, desentendernos de la realidad que estamos viviendo, sea tanto a nivel espiritual, emocional, económico, político, sociológico, no podemos andar de espaldas. De frente a las elecciones es importante decidir.
El COVID y virus devastadores. Ya no tan solo este tema agobia a toda la humanidad, sino que en Puerto Rico se acrecienta de una manera significativa, y como lo hemos visto en años pasados, el virus devastador de la corrupción en los diversos estamentos civiles públicos y privados de nuestra sociedad. Ese virus de la corrupción que carcome y destruye y devasta el tejido social de nuestra nación e impide que crezcamos, que haya esperanza, y especialmente sufren los más pobres, niños, los más vulnerables, los pobres, sufren esta lacra de la corrupción que carcome el tejido social y el corazón de los hombres y de las mujeres. Después, Monseñor también entra a considerar el por qué la iglesia y la sociedad eh, hacen y debemos todos hacer una opción por los pobres. Esto no es tan solo un tema que tenga apariencia política, sino el por qué a todos nos debe interesar las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias, sobre todo la de los más pobres, es la opción de la iglesia. Es un texto de introducción de la Gaudium et Spes, un texto conciliar nos dice, si eso es la preocupación de todos los seres humanos, también es preocupación de la iglesia, porque aparte de ser la iglesia maestra de humanidad, se preocupa de la suerte de sus hijos y de sus hijas y de toda la humanidad. Por lo tanto, se preocupa de los que caminamos aquí en Puerto Rico. Porque además de eso, la opción por los pobres es la opción de Cristo. Y dice así, esto no es una opción política, el Papa Francisco, ni tampoco una opción ideológica, una opción de partidos. La opción preferencial por los pobres está al centro del Evangelio. Indiferencia o amor. Aquí, Monseñor Roberto nos destaca que la realidad es más importante que la idea. La realidad concreta, la verdad se construye sobre la realidad. Por eso la realidad es más importante que la idea. La realidad viene después, perdón, la realidad viene primero que la idea. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña, dice Rubén Darío. Entonces, al leer la realidad, la idea de patria que tenemos sobre Puerto Rico, uno la sueña en grande, uno la desea grande, uno la sueña que progresa, que es feliz, que es un faro de humanidad y de espiritualidad, un faro de bondad ante el mundo basada en que Puerto Rico tiene una cultura y una personalidad propia, una identidad, y que eso poco a poco también va carcomiendo estos problemas sociológicos, espirituales y culturales que veíamos al inicio, van incidiendo sobre la cultura y la personalidad de nuestro tejido social. Por eso que Monseñor llama a identificar y a separar lo que son las ideas de la ideología. Una idea es basada en que la verdad es reflejo de la realidad. La verdad está basada en la realidad. Eh, el problema de la ideología es que la verdad no está basada en la realidad, sino la verdad, o entre comillas, verdad creíble, está basada sobre lo que una persona o un grupo piensa. Por eso es que las ideologías de cualquier corte son peligrosísimas, sea ya, por ejemplo, la ideología del marxismo o la ideología del nazismo o una ideología sobre la eutanasia, la crioconservación de los embriones o ideología de género, que hoy está muy de boga. Las ideas sí nos ayudan a dialogar, las ideas las compartimos, las escuchamos, las ideologías son peligrosas. Por eso, Monseñor, esta distinción en el texto muy importante. Dentro del texto también Monseñor considera que entonces, como vemos a Puerto Rico como una idea y la soñamos en grande, como un lugar de peregrinaje de los cristianos que vivimos y compartimos suerte en este bellísimo archipiélago, tenemos una herida,
una herida que todos cargamos y esa herida necesita de un diálogo, una herida que tiene que ser resuelva en la concertación. ¿Cuál es esa herida? La herida especialmente del colonizaje, de la colonia, que aún no hemos podido resolver después de tantos siglos, después de tantos años. mm, Siempre se ha tratado desde lucha de poderes. En cambio, Monseñor invita y cree en la necesidad del diálogo para superar esta, este fardo, esta piedra que no nos permite ver la resurrección. Por eso que la cultura del diálogo tiene que superar esa idea, como vemos allí en la figura cainista, cainísticamente, el asesinato del hermano, y eso a veces lo podemos ver en las campañas políticas, como hemos visto en muchos lugares. Detrás de la cultura del diálogo, ¿qué es lo que debe primar para superar ese comportamiento devorador y destructor de la hermandad y la fraternidad y de la sociedad? Debe primar el bien común. ¿El bien común de qué? De Puerto Rico, dice Monseñor, en el cual hay unas características muy particulares de humildad, mansedumbre, escucha atenta y serena, control de las pasiones y transitar los prejuicios que tenemos de los unos con los otros. En el noveno punto, hay unos obstáculos y unas cualidades para el diálogo que tenemos que tener en cuenta. Uno de los obstáculos es autoeficiencia, creer que un solo grupo, una sola persona es el Mesías, el Salvador de Puerto Rico. O el prejuicio de no conceder, partir a dialogar diciendo yo a este grupo, a esta persona no le concedo nada. La soberbia, que es el pecado, digamos, mayor y capital que destruye la posibilidad de diálogo. La mentira tácita, sobreentendida y deliberada, el abuso del lenguaje en el diálogo y la falsificación de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es fuente de la verdad. Las ideologías parten de una razón muy personal de lo que yo creo y quiero hacérsela entender y creer a toda una sociedad. Lo que favorece el diálogo es la apertura y la acogida. Invita a nuestra sociedad puertorriqueña, Monseñor, a entregar y a escuchar, aceptar la diferencia y la especificidad de cada persona, la búsqueda de lo justo y lo verdadero. En el diálogo debe ser que consideremos a la otra persona como mi prójimo, considerarla inteligente, libre y responsable. Por lo tanto, eso conlleva el respeto. Y es buen signo que del diálogo cuando aparece una mayor cantidad de salidas posibles. ¿Por qué? Porque así podemos entre todos concertar. Y la aceptación de aquellas cosas a las que lleguemos como acuerdos. El diálogo debe ser pacífico. El diálogo, Monseñor, a partir de una relectura de un texto de Pablo VI, eh, en el que dice que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, Monseñor da un paso más adelante y habla de que el diálogo es el nuevo nombre del desarrollo. Para algunos les parecerá eh, eh, mm, novedoso, y sí, es novedoso y curioso, pero yendo a fondo a esta frase es tan crucial y tan importante, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, que el diálogo, el desarrollo no es solamente lo tecnológico, no es solamente hoy en día la economía, eh, las potencias, el bienestar socioeconómico y tecnocrático, sino la capacidad de diálogo la estamos perdiendo, incluso desde las formas más pequeñas, como el diálogo en la familia, que a veces es bloqueado por el muro digital o con los celulares en la mano, y somos incapaces de crecer en diálogo, de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a dialogar desde el hogar. Imaginémonos ya, si un niño o una niña no aprende a dialogar en su casa, a manifestar, a ser escuchado, a ser respetado, a ser amado, a proponer, será muy difícil que aprenda como político o política a dialogar.
Por eso, esta frase, Monseñor Roberto, la saco así tan mm, eh, importante o la resalto de un modo particular por lo significativo que tiene y tendrá en el futuro esta frase. El diálogo es el nuevo nombre del desarrollo. Me falta allí una expresión. El diálogo es el nuevo nombre del desarrollo. Punto 10. Volver a la normalidad. Monseñor se cuestiona qué tipo de normalidad estamos deseando, porque si es volver a la normalidad de la corrupción, de la política antigua, de la corrupción, de la pérdida de talentos, eh, el desempleo, de la falta de valores, de fe, el país siempre puede estar peor. Los países no se mueren, los que se mueren son las personas. Entonces, el país siempre puede estar peor y tenemos que estar atentos a eso. Entonces, Monseñor propone un método pastoral muy conocido en América Latina, que es ver, juzgar y actuar. Ver la realidad, ver lo que hemos hecho hasta ahora como nación, juzgar lo que no, hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien. Incluso el autojuicio es importante en todos los estamentos sociales, políticos, públicos y privados y religiosos. Juzgar lo que hemos hecho mal y bien y encaminarnos sobre la plataforma de lo que hemos hecho bien y tomar la decisión de actuar. El peligro es actuar sin haber hecho esos dos anteriores pasos, porque si actuamos sin ver y sin juzgar, patinaremos siempre sobre los mismos problemas que arrastramos como sociedad. Y en el ámbito político eso es desastroso, porque siempre vivimos destruyendo, criticando lo que los anteriores mandatarios y mandatarias han podido realizar, sea a nivel local y a nivel nacional. ¿Por qué esto es preocupante? Porque mm, pensamos en las futuras generaciones. Para eso todos, participar, pensar, proponer y decidir. Todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas tienen que vincularse porque es responsabilidad de todos y desde un nivel subsidiario, desde un nivel de las pequeñas comunidades hasta los niveles estatales y federales. Por lo tanto, Monseñor, iluminándose de un texto em, de los obispos franceses, ve la necesidad de rehabilitar la política y rehabilitarla en Puerto Rico. Rehabilitar la política es, ¿qué es? Restaurar el orden y los fines de la vida pública. Así que es, en resumidas cuentas, como decía la Conferencia Episcopal Puertorriqueña acerca de estas elecciones, es echarse al hombro, hacernos cargo del país. Para eso, Monseñor trae a luz la ciudad terrena y la ciudad de Dios de San Agustín, la ciudad de Dios, especialmente su texto, donde dice que dos amores han dado origen a dos ciudades, el amor de sí mismo hacia el desprecio de Dios, que sería la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, que sería la celestial. Es una ciudad, si Puerto Rico la pensamos como un amor egocéntrico, autosuficiente y el desprecio de Dios, lo que construimos es una ciudad terrena, una ciudad caótica, injusta, infernal. Y pensar un Puerto Rico que tenga en cuenta su horizonte eh, horizontal, valga la pena, es decir, hacia Dios, crea una sociedad diversa, porque los valores eh, que emanan de la revelación de Dios eh, están señalados y fundamentados en el bien común, la justicia, la solidaridad, el respeto por la dignidad humana. Así que es importante ver que esto resalta rehabilitar la política. Ha acertado, Monseñor, muy bien con esa lectura de San Agustín. Es así que todos tenemos el derecho, pero sobre todo la responsabilidad y el compromiso en estas elecciones, porque rehabilitar la política quiere que se luche contra las pasiones, contra el egoísmo, contra el orgullo personal o los intereses personales y responder más al amor, porque la indiferencia
es una enfermedad. Y si nosotros no tomamos en nuestras manos, es decir, todos y todos los puertorriqueñas y puertorriqueños, todos, absolutamente todos, necesitan hacernos responsables de lo que le pasa a nuestro país. Porque si no, la dejamos en pocas manos y en manos que roban, manos que destruyen, manos que eh, hacen mal a la sociedad y lo hemos visto. Y eso es lo que sucede muchas veces, que no se vota y se deja en manos de pocos la responsabilidad que a todos nos incumbe. El funcionario público es un servidor público, es una persona, hombre o mujer, digamos, contratada para que represente y defienda los intereses de todo un pueblo. Por lo tanto, Monseñor invita a educar el presente y el futuro, educar el futuro, el presente y el futuro de nuestros niños, porque la política es un arte y una vocación, y es importante esto, y es un llamado a todas las personas que sueñen y deseen servir en el ámbito público. A la política no se debe llegar por ocasión, sino por vocación, por convicción, por un llamado. ¿Por qué? Porque la política es también un camino a la santidad. Y vemos que muchos hombres y mujeres en la historia realmente han entendido ese llamado y han descubierto en su vocación cristiana que también a través de la política se pueden santificar, renunciando a la tentación del orgullo, del interés personal, buscando el bien común. Es un espacio fantástico, difícil, porque la política desangra, la política es a veces cruel, pero también es un camino, un lugar de santidad. Por lo tanto, el hospital de la democracia no se puede reservar a lo digital como lo estamos haciendo últimamente, y, pues, y lo aceptamos porque la pandemia nos ha obligado a esto. Pero tampoco puede resignarse al escritorio, porque la política es ir a los límites, a las fronteras, es primeriar a los hermanos, como dice el Papa Francisco, salir al encuentro de los otros, es entrar en contacto con las fronteras de la vida y de la población, de los más pobres y de los más vulnerables. Hacer política desde el escritorio eh, no tiene mucho sentido, porque se quedan en bellas ideas en el papel, sino es salir al encuentro del hermano y de la hermana. Porque Porque así, desde la experiencia de fe, lo leemos. Cristo se ha encarnado, es Dios que sale al encuentro del hermano y del necesitado y entra en la vida del otro. Por lo tanto, que la política, leída como la caridad política, es una forma eminente de vivir, nos dice Papa Francisco. Eh, es decir, es un político que ama mucho a su pueblo, una política que realmente lo ama, no por intereses propios, y por lo tanto no juega con los miedos de la población. Y, y aquí en Puerto Rico es muy claro que a veces se juega con los miedos, las ansiedades de las personas acerca de las opciones y de los caminos políticos que una sociedad puede tener. Y no es justo que se siga jugando con los miedos de la gente. Por lo tanto, quien vive la caridad política tiene amor creativo. Entonces, es así que, ¿por qué un político eh, qué sería un verdadero político? Dice Monseñor. Es aquel que busca por el bien de un país y su futuro. Es decir, es un estadista, un hombre, una mujer estadista, es decir, que le cabe la cabeza en el país, no su bolsillo, no sus intereses, no su prestigio, su buena vida de lujo. Es decir, citando a un autor, tenemos un gran número de políticos en este país, pero hay una gran diferencia entre un político y un estadista, nos recuerda Monseñor. Un político, por ejemplo, es una persona que piensa en la próxima elección, mientras que un estadista piensa en la próxima generación. El político piensa en el éxito, el estadista en el bien de su país. El político desea llevar adelante esta o tal medida, el estadista establecer este o tal principio. Finalmente, el estadista desea dirigir, mientras que el político está contento con la deriva.
fantástica esa citación de un pastor americano de algunas generaciones atrás, que hace esta distinción entre el estadista y el político. Y esto es importante para que todos juzguemos y reflexionemos sobre qué tipo de políticos o políticas existen en medio de nuestra sociedad, o tú mismo, o tú misma que deseas y aspiras a la política, a vivir la caridad política, a servir a tu pueblo, a tu país. Si tú te convences que puedes y quieres, deseas, necesitas ser una estadista, que le quepa el país en la cabeza y piense en las futuras generaciones cada vez que tomes una opción. Por eso llama la atención, Monseñor, que la Comisión Estatal de Elecciones debe seguir como garante de la voluntad del pueblo, pues hace un llamado de atención a la responsabilidad con la democracia y la credibilidad. Lo que pasó en las primarias no debe repetirse porque eh, flaquea la credibilidad, destruye o envilece o deteriora la credibilidad de un pueblo acerca de la transparencia de las elecciones y de la posibilidad de regirnos, de controlar nuestro camino democrático. Pues, por lo tanto, Monseñor Roberto se pregunta si Puerto Rico tiene futuro. Y definitivamente sí, porque Dios no abandona a sus hijos, nos dice Monseñor. Es decir, hay esperanza para tu futuro, lo toma Monseñor de Jeremías 31:17. Y dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, también nos recuerda Monseñor. Un país que camina hacia la ciudad de Dios es un país que se construye sobre los pilares fundamentales del bien común, de la justicia, de la solidaridad y la defensa de la dignidad humana. Por lo tanto, una normalidad que apunta al bien, hacia allí tiene que caminar Puerto Rico. Es decir, a evadir, a no incurrir en las injusticias a las que estamos eh, acostumbrados y de las que nos tenemos que escapar, superar. Un lugar fundamental para este cambio y la rehabilitación de la política es la familia, porque nos hemos dado cuenta que la pandemia nos ha hecho volver al seno materno, paterno, a la familia, a que el valor, a preguntarnos sobre el valor del tiempo y de la calidad de tiempo que compartimos en familia con nuestros abuelos y nuestras abuelas. La familia es el lugar del diálogo donde se aprende a dialogar, como decíamos anteriormente, y donde se aprenden los valores, el significado de la verdadera sociedad, donde se aprende a amar, donde se experimentan las primeras emociones de la vida, la necesidad de aprender a compartir, a escucharnos. Es el lugar de la ternura. Así que Monseñor resalta que el Estado debe promover el bienestar de las familias, puesto que la pandemia nos ha recordado lo importante que es el sentido, la célula de la sociedad fundamental que es la familia. Es el lugar de la vida y de los valores. Por lo tanto, para rehabilitar Puerto Rico se necesita curar, sanar la política en Puerto Rico, curar el virus de la corrupción, las injusticias sociales, la marginación, la falta de oportunidades y la indiferencia. Lo dice Monseñor Roberto citando al Papa Francisco. Votar es un camino de sanación, de protagonismo y educación. Debemos ser todos y todas protagonistas de nuestra historia. Es una responsabilidad moral porque votar o no votar repercute en toda la vida social y religiosa y espiritual de nuestro pueblo. ¿Cuántas veces escuchamos, no me interesa la política, yo no he votado, no me interesa votar? No, nos debemos interesar porque es más que un derecho, es una obligación moral la participación y la responsabilidad política. Somos protagonistas de nuestra historia. Y si no somos protagonistas de nuestra historia, ¿cómo podemos defender y mostrar el amor que tenemos por nuestra casa común, por nuestro país, por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestra familia? Si votamos nos interesa y nos duele lo que pasa. Por lo tanto,
Curar nuestro tejido social enfermo significa, dice Monseñor, curar todas las estructuras sociales, sean políticas, públicas, privadas, religiosas. Entender que la injusticia estructural que afecta a América Latina y el Caribe no es una maldición ni un castigo divino, sino el resultado de un pecado estructural y del pecado ecológico. Pecado estructural quiere decir que a nivel de las instituciones, eh, todos caemos en un pecado social que tiene diversos niveles y a veces somos arrastrados por esos pecados a niveles altos y a niveles bajos. Y el pecado contra la ecología también afecta, y lo vemos desde la publicación de Laudato Si, cómo se han verificado que el pecado ecológico tiene grandes consecuencias sobre la vida, la familia y la sociedad de nuestro mundo. Somos una aldea global, poliédrica, en muchos aspectos, dicen Papa Francisco y Juan Pablo II, pero nos afecta a todos. Lo que pasa hoy en día en un lugar nos afecta a todos como humanidad. Por lo tanto, es necesario recuperar las estructuras del país. Para esto, es necesario que esta recuperación, en el centro de la recuperación y la rehabilitación política de nuestro país, la persona esté al centro de la salud económica. Y lo hemos visto porque esta pandemia del COVID-19 ha desvelado las diferencias sociales, las diferencias sociológicas, las diferencias en donde los pobres son los que más han sufrido y han sido más marginados. Se ha agudizado la crisis educativa, la crisis familiar, la crisis social, la crisis económica. Nos ha mostrado los desequilibrios sociales que existen. Por lo tanto, la persona, toda persona humana, debe estar al centro de las decisiones políticas y económicas que se tomen en Puerto Rico y en todo el mundo. Para eso, Monseñor llama en causa diciendo algo que dice el Papa Francisco: todos los problemas tienen solución. La clave está ¿dónde? En el ejercicio de la voluntad, que todos tengamos la voluntad de resolver el problema y no hacer que resolvemos, sino realmente resolverlo, y conciencia honesta de todos los políticos y políticas, de toda la sociedad, no solamente ellos, sino todos como votantes, como personas que tenemos la obligación de ejercer nuestro voto. Nuevas formas de solidaridad y encuentro, eso tiene que ser potenciado para buscar la salud económica. Rehabilitar la política es una decisión social, es una decisión. No es solamente creer y ver como compadecernos del dolor, sino entrar en el dolor. Para esto, el político y la política no le basta parecer eh, irreprensible, sino hay que ser irreprensible. No basta parecer que somos buenos, sino realmente serlo. Y es por eso que esta brecha entre la parecer y ser bueno, ser honesto o parecer honesto, ser justo y parecer justo, hay que caminar en la autenticidad de la persona, en la educación y en la honestidad de la persona. Es importante que en todos los estamentos, en la familia, no basta parecer padre de familia, sino hay que ser padre de familia o madre de familia. No basta parecer un político honesto, hay que ser un político o una política honesta. Y en lo mismo a nivel interno y religioso espiritual. No basta parecer, sino hay que serlo. Y tampoco basta serlo, hay que parecer, es una corresponsabilidad. Por lo tanto, hay que cuidar el corazón, porque de allí es donde emanan la fuente de la vida, de donde sale todas las cosas buenas y las cosas malas, nos dirá nuestro Señor Jesús. Para eso, Monseñor propone una coalición por Puerto Rico, una coalición de responsabilidad de todos, para evitar la tentación de la autosuficiencia, o yo diría del mesianismo también, con permiso de Monseñor Roberto. El peligro de la autosuficiencia descarta la posibilidad del diálogo. Por lo tanto, hay que pensar en Puerto Rico y en sus generaciones. Y superando la autosuficiencia, entramos en un diálogo o en un concierto de diálogo entre todas las partes de la sociedad.
Por lo tanto, Monseñor habla y llama en causa de la necesidad de la cultura del encuentro, muy abundante tema que Papa Francisco ha utilizado en los últimos años. Es decir, la cultura del encuentro supera la cultura de la indiferencia. Es doloroso la indiferencia delante del que sufre, del marginado, del pobre, del inmigrante, del que no tiene oportunidades, del joven que se le pide que tenga experiencia cuando está aplicando a su primer trabajo y no tiene posibilidad de trabajar porque nunca nadie le va a dar la oportunidad. Y así muchos jóvenes puertorriqueños y puertorriqueñas han tenido que irse buscando mejor posibilidad. Por lo tanto, hay que ponerse en el lugar del otro. Es primerear en el lenguaje de la encarnación, es salir al encuentro como Dios, el Padre del Hijo pródigo, dice Monseñor, sale al encuentro, o Dios que se encarna a ser solidario con el dolor del pueblo, con el dolor del hermano. Los problemas de Puerto Rico no se resuelven con tener lástima, sino que todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, religiosas deben salir al encuentro de los más vulnerables. Ya al finalizar, Monseñor agradece a todos los hombres y mujeres, héroes y heroínas que han dado la milla extra, los huracanes, las tormentas, los terremotos, y se han sacrificado por amor. Monseñor les agradece. Y así concluye Monseñor este texto de esta carta pastoral con las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas del político, que traen causa de Monseñor Bantuán, el venerable, quien después de pasar muchos años en la cárcel, acusado y humillado durante muchos años por odio a la fe, eh, hace una reflexión muy bonita que aplica hoy en día y que traspasa fronteras. Y la leemos aquí para ya terminar. Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su pueblo. Bienaventurado, feliz, dichoso y dichosa el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurada, feliz, dichoso el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical. Bienaventurado y feliz el político y la política que sabe escuchar. Y bienaventurado el político que no tiene miedo de tomar decisiones. Pues bien, eh, estos son los puntos finales con los que Monseñor Roberto nos invita a todos y, y ya llegando a las elecciones generales la próxima semana, los invito a que votemos y utilicemos nuestro derecho y nuestra obligación moral pensando en el bien y en el futuro de Puerto Rico, de sus hijos y de sus hijas, de los destinos de la nación, para que votemos en conciencia, votemos con honestidad, buscando el bien y realmente utilizando nuestra autonomía moral para entender y comprender qué es lo bueno y diferenciar de aquel o aquella que no busca el bien común de su pueblo, la justicia, sino sus propios intereses. Les deseo a todos y a todas unas felices elecciones y que elijamos a la mejor persona que pueda dirigir los destinos de todo nuestro archipiélago, y no solo de cada pueblo, de cada región, de cada senador, de cada representante en Puerto Rico. Que Dios los bendiga a todos y todas.